Hola, ¿qué tal? Un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Tomás Villalón, arquitecto. Un privilegio también poder compartir esta sesión junto a Alejandra C. León y a Cristian Izquierdo. Les voy a contar un poco nuestra posición en relación al tema de este número, la planta, el orden, y particularmente nuestra visión sobre este ir y venir que tiene nuestra disciplina y nuestra oficina frente a la idea de la planta. La presentación se llama Siempre volvemos a la planta. Todo comienza cuando hay una idea. No necesariamente tiene lugar ni tampoco programa. Lo cierto es que generalmente está cargada de algunos principios, probablemente geométricos, estructurales e intuitivamente materiales. Esta idea abstracta muchas veces está antes que el papel y mucho antes que el dibujo. Es magníficamente amorfo y ajeno. Generalmente deriva de intereses relativamente comunes y cada cierto tiempo, después de mucho andar, parece explorar algo distinto a lo que venimos haciendo. El primer aterrizaje siempre es un dibujo, y no uno cualquiera, es un esquema de orden, una planta de orden. Es un dibujo que puede indicar dónde van los elementos que pensamos, dónde va aire, dónde va materia. Volvemos a ese dibujo abstracto, aún intuitivo, de manera persistente y constante. Registramos y evaluamos. El registro ayuda justamente a ir y venir. En la medida que se avanza, imaginamos las cosas que podemos hacer con él. Cuando tenemos la primera certeza de que esta idea abstracta es capaz de tomar forma, pasamos al ejercicio quizás más difícil que implica darle medida. Entender que el cuerpo tiene un tamaño que se debe asignar mediante el uso de un acto y la participación del cuerpo en él. Justamente cuando toma medida es simplemente porque algo se la entrega. O es un lugar, o es una fracción de un programa, o la dimensión de algún componente material. Este paso es probablemente el más hermoso del proyecto. Un ejercicio donde aparece la arquitectura quizás en su estado más genuino, donde el diseño debe trasladar un trazo de tinta con algo de voluntad, a una pieza donde deben comparecer las nociones métricas, la dimensión constructiva, la posición en el sitio y sus relaciones. Y luego, en cómo todo lo anterior es relativamente testeable con el primer dibujo. Nuevamente es un ir y venir. Todo ello ocurre en la planta. Es el constructo que permite entender lo anterior en su estado más evidente y prístino. Sobre ella vamos anexando la información que permita ir cerrando las decisiones. Nunca abandonamos el orden, entendiendo esto como las reglas que entregan el control al proyecto. Dimensiones, distancias, modulaciones, repeticiones, cercanías, lejanías o variaciones. En algún momento este conjunto de aproximaciones aún amorfas dialoga con el vacío que lo alberga. Un lugar, un cuerpo que alojará aquello que modificará la quietud reinante. El lugar siempre lo levantamos con rigor. Árboles, copas, muros, aceras, calles y sombras. Todos ellos muchas veces completan lo evidente ya registrado por las medidas métricas. En el sitio testamos el formato, el tamaño. Usamos estacas o tiza, lo que sea para comprobar ciertas cosas. Probablemente lo más complejo del oficio sea este paso, entender el tamaño pertinente de un nuevo cuerpo en este vacío. Esta dimensión se dibuja en planta, en el sitio, con la planta del pie o con las rocas dispuestas en un cierto orden. Esa medida es quizás el insumo más valioso que nos entrega este ejercicio. Saber qué tamaño podemos usar, entender qué pieza es la pertinente, entender si debemos fracturar, atomizar, comprimir o estirar. Este acercamiento nos deja con 2 o 3 certezas. Luego, intentamos que la planta establezca ciertas reglas estructurales que podamos testear en el proyecto. Muchas veces su neutralidad geométrica permite disponer de un tablero de fuerzas donde la estructura puede desprenderse de ciertas normas o ataduras para hacer uso de licencias expresivas. La tributación a un centro o un perímetro, la simetría, la equidistancia, son elementos que permiten testear estos asuntos.
Dejar un perímetro ligero, muy ligero, para probar con elementos de sujeción el centro. Hacer que todo simplemente vaya en su cáscara. Dejarlo ligero abajo y construir un perímetro apuntalado para mostrar un cuerpo macizo y pesado. Disponer vigas o elementos paralelos, o bien elaborar un contrapunto entre un tejido de madera curvo o sinuoso en su borde, y también hacer un contrapunto con un cuerpo macizo y ciego en su interior. Todo ello, si bien ya permite orientar decisiones de diseño, se disponen en la planta para comprender el rol de la estructura y su futura expresión como musculatura del edificio. Sobre este tejido aún abstracto, estas ideas preliminares dispuestas en la planta se cargan de dimensiones, expresión material y de tamaño constructivo que irá en un incansable testeo de posibilidades. La repetición del ejercicio permite encontrar el equilibrio de las variables en juego en la planta. Que la pieza sea ligera y en consecuencia logre su sección menor para ser construida sin conflictos. Que las piezas sean murarias y pesadas porque así lo necesita la protección de un patio y en consecuencia pueda ser continuo, sin vanos, sin cortes, sin juntas, sin dilataciones. La repetición tendrá que ver con una cierta insistencia. En la repetición, justamente, está la belleza de esa insistencia. Es un ejercicio que busca que las componentes de una determinada sección, repetidas un número determinado de veces, sea capaz de cumplir con una determinada sujeción del edificio. Como lo decía líneas atrás, es un ejercicio de ir y venir, de ajuste, de precisión y equilibrio. Todo esto ya está dibujado milimétricamente en la planta. Las secciones de los elementos y las distancias serán los criterios rectores. Probablemente este punto sea el que consuma mayor energía, y si no llegamos a puerto, simplemente cambiamos la estrategia, volvemos al sitio y comenzamos de nuevo. De manera inefable volvemos a la planta. Si las dudas persisten, con piedras y cal volvemos al patio o a la calle y trazamos la realidad para estar seguros de lo que creemos. Luego vendrá el resto, cortes, modelos y muchos otros dibujos. Sin embargo, siempre volvemos a la planta. Hola. ¿Se ve? Me imagino que sí. Muchas gracias al equipo de Prima por haberme invitado a este número con tan ilustres colaboradores y amigos. Me da algo vergüenza presentar después de la excelente presentación de Tomás. Yo intentaré hoy día improvisar un poco más, no voy a leer, voy a improvisar ciertas ideas y quisiera no repetir lo
planos que esta publicación trae ni lo que ahí escribí, sino más bien mostrar el backstage o otro set de ideas que han informado parte importante de la práctica que hemos hecho. Quisiera empezar esta presentación con esta imagen de este libro de Hermann Weyl, que se llama Symmetry o Simetría, y que describe estas formas de simetría hexagonal respecto a un centro como formas de automorfismo, es decir, que se generan, que lo que pasa en un lado inmediatamente implica lo que pasa en todos los demás, repitiéndose a partir de un centro. Esta forma de automorfismo ocupó un lugar relativamente destacado en el pensamiento de la segunda mitad del siglo XIX y le llamó la atención, entre otros, a Gottfried Semper, que llamó a esta forma de geometría, la llamó euritmia, a diferencia de la comprensión de Vitruvio de la euritmia, que hablaba de la euritmia como la manifestación de la belleza. Para Semper la euritmia tenía que ver con una manifestación, o más bien con un orden de pureza formal que se comprende en sí mismo a partir de un propio centro desligado del interior. Este surgimiento, desligado del exterior, perdón, sino que a partir de su propio interior. Llamé a esta pequeña alocución entre copos de nieve, porque sin ir más lejos, mi querido amigo Nicolás Maturana me hacía ver que a las generaciones contemporáneas, el New York Times las bautizó la generación copo de nieve, como esas personas que son tan sensibles que aparentemente podrían diluirse su yo ante cualquier embate de la realidad. Y esta noción de copo de nieve precisamente es la que emplea Semper para describir un interior en su estado puro, un interior absolutamente desligado de un exterior, que es el surgimiento del interior que comprendemos que nace en el siglo XX, perdón, en el siglo XIX. Semper describe estas formas de euritmia, dice que su carácter es la regularidad perfecta, cito. Estos son verdaderos mundos dentro de otros mundos, que subsisten completamente aislados del universo. Son independientes y expresan mediante su forma la posibilidad de existir sin un mundo externo. Luego dice, tanto el cerramiento circular que rodea el hogar, como el centro de la arquitectura en Semper, el hogar como el lugar del fuego, como este mismo hogar, son manifestaciones de euritmia microcósmica, que expresan el concepto absoluto de rodear un centro simbólicamente, y por consiguiente alude a lo rodeado como objeto propio y centro del orden eurítmico. Es decir, Semper y como muchas otras personas en el siglo XIX se obsesionan con esta idea de que pueda existir una arquitectura que surja desde un interior que no está referido necesariamente a un exterior. Y a mi juicio esa idea de un mundo de sujetos que viven en un interior sin poder encontrarse en algo común es sintomático de una condición cultural que de muchas maneras solo se ha acrecentado con el tiempo. En esta misma época se construyen estos grandes invernaderos con pabellones, ¿cierto? La palabra pabellón viene de papillón, también de un edificio que se posa sobre un mundo que no le pertenece con sus reglas propias, para establecerse un micromundo donde uno satisface sus intentos, llamémoslo,
pulsiones cosmogónicas, como dice Semper, con autonomía, y uno trae todo el mundo exterior dentro del pabellón para construirse un mundo separado dentro del mundo. Por esta misma época, 1870, Ludwig de Baviera, patrono de Wagner y también patrono fallido de Semper, se construye esta que es la Gruta de Venus. Y se construyen bastantes grutas en la segunda mitad del siglo XIX, con calefacción central, luz artificial, olas eléctricas, y todo un mundo y un aparataje sostenido por dispositivos técnicos que permiten el funcionamiento de este mundo interior, absolutamente desligado del exterior. Estas grutas tienen formas similares, también centralizadas, similares a un asterisco, si se quiere, se repiten, multiplicando sus bordes en torno a un centro, a ese centro donde uno se encontraría con uno mismo. Y vemos que precisamente en esa idea de consumación de los anhelos en un centro desligado del exterior, está también el surgimiento del kitsch. Sin ir más lejos, esta gruta, así como muchos asuntos de esta época, hoy en día pueden ser vistos como bastante kitsch. Y llama la atención entonces de que este mismo comprensión de un centro desligado del exterior, o estas figuras de copos de nieve tengan su representación contemporánea en nuestro último monumento kitsch llamado Frozen, ¿no? La mujer de los superpoderes, Elsa, que tira copos de nieve. Lo que vemos entonces en todas estas anhelos de construir un interior absolutamente desligado del exterior es que para hacerlo finalmente tenemos que cortar los lazos con el mundo que nos rodean, y por lo tanto los vínculos que puedan ser reales y perdurables y no de papel maché con el mundo exterior, ¿no? El objetivo de buena parte del trabajo que hemos hecho ha sido en tratar de reconocer o de hacer una arquitectura desde unos centros que sean interiores, en esta tradición que proviene del surgimiento del interior del siglo XIX, porque creemos que muchas veces esos interiores o que los edificios requieren una situación de interioridad que debe ser reconocida, y lo que hemos tratado de hacer es tratar de buscar elementos mediadores entre estos interiores autodefinidos como un pabellón y ese mundo que los circunda. En esta imagen que ya hicimos hace varios años, superpongo esta idea de euritmias semperianas sobre la Gruta de Venus, que enmarcarían la Gruta de Venus en su centro, pero que tienen la posibilidad de, a su vez, empezar a enmarcar entre medio la ciudad. Y eso es lo que me ha interesado a mí esta figura. Más que la figura misma, lo que me ha interesado es lo que queda entre las figuras. Y creo que esa es una manera de resignificar estas euritmias o esta idea de centro perfecto, que tiene que ver con que, por un lado, es un centro perfecto, pero no es un círculo, sino que es más bien un asterisco, donde lo que uno puede fijarse en la figura, como una figura perfecta, donde todo refiere a un centro, pero también donde lo que queda entre medio queda enmarcado entre ese centro y el borde, y permite, por lo tanto, una comprensión de lo que queda afuera a partir del interior, donde el espacio entre medio queda mediando entre ese interior y un exterior que no podemos controlar.
La canción de Eurythmics dice Sweet Dreams, estos son dulces sueños geométricos aplicables en casas de playa habitualmente, o en lugares bastante donde los bordes no son mandatorios, sino que es una arquitectura que tiene que conquistar sus propios bordes. Sí, puede ser, pero por otra parte, en estas casas se ha permitido también estudiar esa noción de interior y esa relación entre interior y aquello que lo circunda en un estado, por así decir, puro. Y por lo tanto el problema se hace más elocuente. Y en esta serie de casas que hemos desarrollado y muchas de las cuales aparecen en el número que se publica hoy, lo que hemos buscado es que esta forma muy compuesta permita que aquello que pasa entre medio de los pabellones, aquellos patios, aquellos basamentos, aquellos pórticos, aquellas puertas, tengan el protagonismo y permitan mediar entre aquello que no podemos controlar con ese centro inmaculado que de alguna manera queremos mediar y cuidar. Para eso nos parece central, o me parece central, resignificar la noción de composición y no centrarla tanto en la figura, en la composición de una figura, sino más bien comprenderla como un velo, como la composición de un fondo, como un velo para comprender el mundo en torno, como un velo que nos permite hacer evidentes las igualdades y las diferencias de aquello que no controlamos, de aquello que está afuera, como un sistema comparativo de medidas de las igualdades y de las diferencias. Si entendemos la composición como un velo estructural, lo que importa no es tanto el asterisco, sino que lo que queda entre medio del asterisco, ese espacio que media entre aquello que queda afuera y aquello que queda adentro. Y por lo tanto, eso nos permite pensar que este interior ya no es un interior, puede ser definido autónomamente, pero puede de alguna manera mediante una serie de elementos que progresivamente se abren al exterior, mediar entre ese centro en estado puro y aquello que está afuera, para que de alguna manera el proyecto, pese a ser definido por sus propias reglas, pueda codearse o pueda entablar una relación de mediación con aquello que está fuera de él y finalmente pueda salir de su burbuja. Creo que la composición, entendida como un velo estructural antes que una composición de recintos, otorga los suficientes grados de libertad para referir soluciones complejas a un parámetro común. Y entendido así, el problema ya no se trata solamente de un perfecto asterisco o de un sweet dream, sino más bien de un sistema de reglas que se establece desde un interior autónomo, confiando en que esas reglas al llegar al borde van a poder tener la muñeca suficiente para no cerrarse en la realidad, sino poder articular ese borde, que es lo que queda fuera de ella y que es lo que constituye finalmente la ciudad. Muchas gracias.
Buenas tardes, yo soy Alejandra Celedón. Primero quería agradecerles la invitación al equipo Prima, a Pablo Macarena, Loreto, Catalina, por la invitación primero a colaborar con su publicación, y también esta instancia segunda a esta conversación como con grandes colegas y amigos como Cristian Izquierdo y Tomás Villalón. Y si mi colaboración para la publicación trató más bien de quizás condensar en muy pocas palabras, que es lo que era parte de las constricciones que Prima nos ofrecía, en 500 palabras, quizás los argumentos principales de, en mi caso, una tesis doctoral sobre la planta en arquitectura. Me tomaba este otro ejercicio, donde al principio nos invitaban, según yo equivocadamente, 5 minutos a conversar, después eran 15, cómo yo podía resumir todo lo que una planta hace en arquitectura, más allá de qué es lo que una planta es. Y ese va a ser mi ejercicio, tratar de transmitir 15 acciones que la planta es capaz de realizar, y después, dado que estoy invitada aquí más que en calidad de arquitecta en práctica como Cristiano Tomás, como académica, así me nombraron, quizás donde la planta ocurre o aparece en ciertos libros que a mí me parecen claves que me gustaría como compartir. Entonces, quizás más que la planta es, discutir qué es lo que la planta hace, ¿no es cierto? Primero, que la planta traza en el suelo las relaciones entre los elementos constructivos y unidades espaciales, definiendo una estructura en la que la posición de cada elemento sea coherente con el conjunto. La planta disecciona un edificio visto desde arriba y anticipa la disposición futura de un edificio. Ofrece, en este sentido, una mirada sinóptica, simultánea e instantánea, de una experiencia que es en verdad consecutiva, parcelada y asincrónica. En este sentido, la planta revela una vista de un edificio imposible de ser vista por el ojo humano. Si bien la planta nunca es visible en una construcción completa ni en un edificio experimentado, es una vista y además es un dispositivo para ver. La planta se interesa en el todo y no en las partes. La planta opera, como la música, a través de un sistema de códigos, una gramática y sintaxis propio de un sistema de notación descifrable solo por el ojo entrenado. La planta pertenece entonces a un espacio epistemológico distinto que la elevación a la sección. La planta interviene entre concepción y ejecución, traduciendo, como otros sistemas notacionales. La planta traduce valores de su contexto, como creencias, ideologías, condiciones ambientales, económicas y sociales, en un diseño espacial específico, siendo entonces un potencial reducto de autonomía para la arquitectura. La planta imprime su huella en el territorio que funda. El dibujo de la planta vino primero y dominó el discurso y la producción arquitectónica por siglos, legitimándolos. La planta administra un interior en tanto dibujo. La planta separa lo público, res pública, de lo privado, res privata, y la planta junta lo que la ciudad divide, siendo un instrumento de poder y dispositivo político. La planta identifica la esencia y carácter, en tanto palabra, comparte su origen con la idea de impresión, marca y huella, además con las palabras plot, guión, y complot, trama. La planta describe de manera ekfrástica y opera como una abstracción conceptual del edificio que representa. La planta mide, da medida y es medida. Se expone entonces no como una forma final, sino que un proceso que hace visibles los principios organizativos esenciales de su forma constructiva, que surgen de las operaciones emprendidas dentro de la planta misma en contraposición a referencias externas. La planta indexa condiciones contextuales que la exceden. Y la planta localiza e indica un arreglo o composición, en palabras de Durán, en relación con un sitio, a la vez una disposición y una posición, funda un territorio. Desde su origen vitruviano, la planta de un edificio y el terreno que imprime han sido indisolubles. Y ahora en el resto de mis 15 minutos vamos a tratar de ver esta serie de cómo la planta ha operado discursivamente en el ámbito de los libros. La planta le permite a Pevsner escribir la historia de los pioneros del diseño moderno,
como el sitio donde los arquitectos respondieron las demandas de la sociedad moderna y crearon nuevas tipologías de edificios. La planta concilia todos los requerimientos del programa, según el diccionario de la Academia de Bellas Artes de 1885. La planta expresa gráficamente una idea arquitectónica para Durán en 1802, y se debe comenzar por ella. La enseñanza de la arquitectura, que ocurre por primera vez institucionalizadamente en la Escuela de Bellas Artes, nace en planta y se enseña en planta. La planta no es más que una descripción abreviada, según Destutt de Tracy, una cierta combinación de líneas y superficies que toma el lugar de las palabras y cumple exactamente el mismo objeto. La planta es la generadora, promovió Le Corbusier. La planta le permitió a Palladio construir su villa palladiana, redibujando su propia serie de villas en el mismo formato, técnica y escala en sus 4 libros, hasta llegar a tal abstracción tipológica. La planta ejemplifica la historia de la música para Alan Colquhoun, al ser un mensaje codificado que informa la apariencia final de un edificio. Distanciando al compositor del ejecutor, la planta separa el trabajo mental del manual, la disciplina del oficio. La planta arquitectónica, para Robin Evans, describe la naturaleza de las relaciones humanas, ya que los elementos cuyos trazos registra, estoy citando, muros, puertas, ventanas y escaleras, son empleados para separar y luego selectivamente reunificar el espacio habitado. Evans define la planta como una imagen del terreno, a picture of the site. La planta en Vitruvio fue la etnografía, que para Alberti será lineamenta, para Durán composición, y en este sentido la palabra ha registrado y gatillado cambios en la definición y alcances de la disciplina. La planta fue el lugar donde Johann Steingruber se propuso testear un alfabeto como constricción. Tal acto de virtuosismo profesional reveló al mismo tiempo la agencia disciplinar de la planta. En Alberti, la planta existe independiente de los recursos materiales, son lineamenta, líneas y ángulos, ideas concebidas en la mente por el intelecto y la imaginación. La planta para Sacriste generaliza, y tal como las huellas de los animales sobre el suelo, comparten características. Reúne entonces 45 plantas de edificios, arrestadas de distintos tiempos y lugares, como un catálogo de educación visual, donde se podría inferir el volumen, peso y particularidades del edificio animal. La planta para Tafuri, quien ha sido llamado el historiador de la metrópolis y de la planta, falla en su momento más puro, más racional y más atento a su propia técnica, irónicamente convirtiéndose en el vehículo ideológico más eficiente, tornándose pura forma. La planta para Price requiere disolverse. Non plan, escribe. Y he dejado este último libro abierto para todos aquellos que escribimos de la planta hoy día, y para el libro que adeudo, que me encantaría escribir sobre estos aspectos, y dejarlos por último quizás con la planta del Estadio Nacional, que quizás muchos conocen, pero fue el que fundó el pabellón de Chile de la última Bienal que desarrollamos junto a Tomás aquí también presente, y también esta imagen de plot de la última Bienal de Chicago, donde ambas confirman que a pesar de que en mi caso la tesis doctoral terminó hace ya 6 años, los sistemas de representación se vuelven no solo vistas, sino que dispositivos para ver e interpretar la realidad, que nos acompañan persistentemente, quizás por más tiempo del que los proyectos uno piensa inicialmente que durarían. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos nuestros invitados por sus presentaciones extremadamente interesantes, y muchas gracias a todos quienes nos están viendo por participar de este momento y de esta sesión de lanzamiento de nuestro número 2 de Prima. Prima existe gracias al esfuerzo colectivo entre los colaboradores de cada número y quienes permiten que el proyecto siga adelante.
Si quieren apoyarnos, pueden comprar Prima directo de nuestra página web, primapress.info.